Efectivamente, Juan nos enseñó una forma sencilla de oración: oh Padre, límpianos del pecado, muéstranos tu gloria, revélanos tu amor, y deja que tu Espíritu santifique nuestro corazón para siempre jamás. Amén. Él os enseñó esta oración para que vosotros tuvierais algo que enseñar a las multitudes. No era su intención que usarais tan establecida y convencional súplica como expresión de vuestra propia alma en la oración. La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el Espíritu. El rezo debe ser la comunión de la filiación y la expresión de la hermandad. La oración dictada por el Espíritu conduce al progreso espiritual cooperativo. La oración ideal es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente. La oración verdadera es la actitud sincera en pos de los cielos para alcanzar vuestros ideales. La oración es el aliento del alma y debe conduciros a persistir en vuestro intento de conocer la voluntad del Padre. Si alguno de vosotros tiene un vecino y vas a verle a la medianoche para decirle: amigo mío, préstame 3 panes, porque acaba de llegar un viajero amigo mío, y nada tengo para darle, y tu vecino responde: ya no me molestes, mi puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados, por eso no puedo levantarme a darte pan, pero perseverarás y explicarás que tu amigo tiene hambre y que no tienes comida para darle. Y yo te digo que si tu vecino no quiere levantarse para darte pan por amistad, se levantará y te dará tantos panes como necesites simplemente para que no lo importunes más. Así pues, si la perseverancia gana el favor de un simple mortal, imaginaos cuánto más ganará vuestra perseverancia en el Espíritu, el pan de la vida de las manos generosas del Padre en el cielo. Nuevamente os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que golpea. La puerta de la salvación, la puerta se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, ante la súplica inmadura del hijo, vacilaría en dar según la sabiduría paterna, y no de acuerdo con la solicitud errónea del hijo? Si el niño necesita pan, ¿le darás una piedra solo porque incesantemente la solicitó? Si tu hijo necesita pescado, ¿le darás una serpiente de agua solo porque apareció en la red con el pez y el niño tontamente la pide? Si vosotros, mortales y finitos, sabéis cómo responder a las súplicas y dar a vuestros hijos dones buenos y apropiados, cuánto más dará Espíritu y cuántas bendiciones adicionales dará vuestro Padre Celestial a los que se lo pidan. Los hombres deben siempre orar sin perder nunca la esperanza. Dejadme contaros la historia de cierto juez que vivía en una ciudad donde dominaba el mal. Este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Habitaba en esa ciudad una viuda menesterosa que fue repetidamente a ver a este juez injusto, diciendo: protégeme de mi adversario. Durante cierto tiempo no le prestó el atención, pero finalmente observó para sus adentros: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, será mejor que reivindique a esta viuda para que deje ya de molestarme con sus continuas súplicas. Os cuento estas historias para alentaros a perseverar en la oración, no para sugerir que vuestras súplicas puedan cambiar al Padre justo y recto en el cielo. Vuestra perseverancia no es para ganar el favor de Dios, sino que cambiará vuestra actitud terrestre y ampliará la capacidad de vuestra alma para recibir el Espíritu. Pero cuando oráis, ejercéis tan poca fe. La fe genuina es capaz de mover montañas de dificultades materiales encontradas en el camino de la expansión del alma y del progreso espiritual. Jesús enseñaba que la oración eficaz debe ser, 1. Altruista, no solamente para uno mismo. 2. Creyente, de acuerdo con la fe. 3. Sincera, de corazón honesto. 4. Inteligente, de acuerdo con las propias luces. 5. Confiada, en sumisión a la voluntad omnisapiente del Padre. La repetición sincera y honesta de una súplica, cuando esta oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es pronunciada con fe, aunque desatinada o imposible de responder directamente,
siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. En toda oración, recordad que la filiación es un don. Ningún niño tiene que hacer nada para ganar el estado de hijo o hija. El hijo terrestre adquiere el ser por voluntad de sus padres. De la misma manera llega el Hijo de Dios a la gracia y a la nueva vida del Espíritu por voluntad del Padre en el cielo. Por consiguiente, el reino del cielo, la filiación divina, debe ser recibida por el Hijo como si fuese un niño pequeño. La rectitud, el desarrollo progresivo del carácter, se gana, pero la filiación se recibe mediante la gracia y por la fe. La oración condujo a Jesús a la supercomunión de su alma con los gobernantes supremos del universo de los universos. La oración conducirá a los mortales de la tierra a la comunión de una verdadera adoración. La capacidad espiritual del alma para recibir determina la cantidad de bendiciones celestiales que pueden conseguirse personalmente y que se pueden percibir conscientemente como respuesta a la oración. La oración, y la adoración con que ésta se vincula, es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, del agobio y monotonía de la existencia material. Es un camino para acercarse a la autorrealización y la individualidad espiritualizadas que constituyen un logro intelectual y religioso. La oración es el antídoto contra la introspección nociva, por lo menos, el rezo así como el Maestro lo enseñó es tal ministerio beneficioso para el alma. Jesús siempre usó la influencia benéfica de la oración para sus semejantes. El Maestro generalmente rezaba en plural, no en singular. Solo en las grandes crisis de su vida terrestre rezó Jesús para sí mismo. La oración es el aliento de la vida del espíritu en medio de la civilización material de las razas humanas. La adoración es la salvación para las generaciones de mortales en busca de placer. Orar es como recargar las baterías espirituales del alma, y adorar sería como sintonizar el alma para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal. La oración es la mirada sincera y anhelante del Hijo dirigida a su Padre Espíritu, es el proceso psicológico de intercambio de la voluntad humana por la voluntad divina. La oración es una parte del plan divino para transformar lo que es en lo que debería ser. Maestro, ¿por qué un hombre como tú necesita de la oración? El hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede aplacarla mi Padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del Espíritu. Es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito. Mi espíritu empieza a estar afligido y yo también necesito del consuelo de mi Padre. ¿Es que la verdadera sabiduría está en el reino de tu Padre? Mi Padre es la sabiduría. Entonces, si yo rezo, ¿puedo saciar mi curiosidad e iluminar mi espíritu? Siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu. Ninguna súplica recibe respuesta, a no ser que proceda del espíritu. En verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi Padre solo obtiene cumplida respuesta cuando obedece a una ansia de conocimiento o consuelo espirituales. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre. ¿Por eso has insistido tanto en aquello de buscar el reino de Dios y su justicia? Sí, Jasón. El resto siempre se os da por añadidura. ¿Y cómo debemos pedir? Como si ya se os hubiera concedido. Recuerda que la fe es el verdadero soporte de esa súplica espiritual. Pero no siempre es así. Cuando las oraciones provienen en verdad del espíritu humano, a veces son tan profundas que no pueden recibir contestación,
hasta que el alma entre en el reino de mi Padre. Si el hombre no ha alcanzado el grado espiritual necesario y aconsejable para asimilar el conocimiento emanado del reino, deberá esperar en este mundo o en otros hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de la petición. El silencio no significa olvido. El hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres, pero estos pueden demorar las respuestas, a la espera de que el infante adquiera la suficiente madurez como para comprenderlas. ¿Debo pensar entonces que la demora en la respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo avance en el mundo del espíritu? Hay infinidad de respuestas indirectas, de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide. Pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco, es frecuente presagio de una contestación que llenará en su día a un espíritu enriquecido por la evolución. ¿Por qué resulta todo esto tan complejo? No, querido amigo. El amor no es complicado. Es vuestra natural ignorancia la que os precipita a la oscuridad, o la que os inclina a una permanente justificación de vuestros errores. ¿De verdad el acceso al reino de tu Padre está al alcance de todos los mortales? El reino de nuestro Padre está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Solo los que despiertan a la luz del Evangelio lo descubren y penetran en él. ¿A quién aborrecer más? En el corazón de mi Padre no hay lugar para el odio. Deberías saberlo. Guárdate solo de los hipócritas, pero no viertas jamás en ellos el veneno de la venganza. ¿Quién es hipócrita? Aquel que predica la vía del reino celestial y en cambio se instala en el mundo. En verdad te digo que los hipócritas engañan a los simples de corazón y no satisfacen más que a los mediocres. ¿A quién estimas más? ¿A un hombre espiritual o a un revolucionario? Prefiero al hombre que actúa con amor, aquel que es capaz de amarlo todo. ¿Pero qué me dices de las injusticias?